Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Les comparto el WhatsApp 6691 1370 43. Repito, 6691 1370 43 para que si tienes una duda, alguna pregunta, puedes enviar o llamar. También puedes integrarte al grupo donde compartimos esta clase de videos completamente gratis y otra información similar. En Facebook te recomendamos que te integres al grupo Derecho Agrario, toda una comunidad que está para el servicio social de todo lo que tenga que ver con tierras ejidales y comunales. Por equidad de género, cuando me refiero a ejidatario o comunero, desde luego que abarco a la mujer. Solo singularizo por los tiempos. Este tema aplica para ejidos y comunidades. El tema ganador con un amplio margen es: ¿qué es el incidente criminal dentro del juicio agrario? Resulta de que incidente es una cuestión accesoria o que se deriva dentro del juicio principal. Ese incidente puede ser atendido y resuelto casi de inmediato, pero mientras se resuelve, sí se suspende el curso o el avance del juicio principal, y existen también incidentes que se resuelven junto con la sentencia definitiva que dicta el Tribunal Agrario dentro del expediente principal. Eso debemos de entender como una noción básica de incidente. Y criminal o penal se refiere a que se va a constituir o se constituyó un delito. Es una realidad que la ley agraria no maneja incidentes, no como en materia civil. También es una realidad que dentro de los juicios agrarios suceden situaciones que pueden tomar forma de delito y que se deben de investigar en la instancia correspondiente, que es la Fiscalía, el Ministerio Público, el fiscal, etc. Dentro de los delitos que se presentan dentro del Tribunal Agrario en la secuela procesal pueden ser la simulación de juicios o de actos jurídicos, cuando todo indica que incluso puede ser un intento de fraude. Por ejemplo, actualmente estoy llevando un caso donde hay un antecedente de que una persona demanda hace años atrás, se desiste de la acción y la demanda y vuelve a demandar por los mismos motivos, nada más cambió de abogados. No hay duda que ahí está simulando, porque ella es consciente de que ya se desistió de la acción y de la demanda en un expediente anterior. Entonces ahí está simulando actos jurídicos. El tribunal no lo sabe, en su momento se va a enterar de seguro. La otra, y de las más recurrentes, la falsificación de documentos que tienen que ver con los derechos y las tierras ejidales y comunales. Y el otro delito es el uso, desde luego indebido, de esos documentos falsos dentro de un juicio, incluso dentro de un trámite, pero que va a parar allá el expediente con motivo de un pleito. El cuarto, la evidente falsedad de declaraciones. También me ha ocurrido. Y por falsedad de declaración no me refiero a que pudo haberse equivocado. Por ejemplo, en la medición de una parcela, en lugar de decir 10 hectáreas, dijo 8 hectáreas. Eso se puede entender que es normal. Pero no es normal que te redactaron una demanda, llegas a declarar y en tu declaración afirmas, te declaras confeso de situaciones distintas o hasta contrarias que están narradas en tu escrito de demanda. Es recurrente que suceda eso, o de plano el magistrado, la secretaria de acuerdos o el abogado contrario te cachó en la mentira y te hicieron declarar la realidad de las cosas.
y resultó ser algo distinto o hasta contrario de lo que venías sosteniendo en tus escritos o lo que pretendías acreditar con pruebas. El quinto delito, el desacato, la desobediencia a una determinación, a una orden dictada por el Tribunal Agrario. Aquí existen dos modalidades. La desobediencia a medidas precautorias. Recordemos que el Tribunal Agrario está facultado para dictar medidas precautorias. Es decir, la más recurrente es que las cosas se mantengan en el estado que guarda en tanto se dicta la sentencia. Y la otra es la desobediencia a una sentencia definitiva que ya quedó firme, que ya tiene rango de cosa juzgada. La típica situación donde el que perdió, a pesar de que ya lo fueron a desalojar con el uso de la fuerza pública, va y se mete por sus pistolas de nuevo a la parcela. Eso es desacato, eso es delito. Y como un dato interesante, los delitos que se dan dentro de un expediente o frente a la autoridad que representa al magistrado, recordemos que el Tribunal Agrario es de nivel federal, se rige por leyes federales. Por lo tanto, algunos de los delitos, si no es que la mayoría de esos delitos, son del orden federal. Y te lo digo porque me consta. En ocasiones por desacato le pido al tribunal que dé parte del Ministerio Público y le gira oficio a la Fiscalía General de la República, lo que antes era la PGR, y es el Ministerio Público o el Fiscal Federal quienes se encargan de llevar a cabo la investigación. Claro, si de por sí a la gente le asusta que le llegue un citatorio del Ministerio Público local, ahora imagínense que le llegue un citatorio de la Fiscalía General de la República. Son muy efectivos, se los recomiendo. Aquí también debo de hacer una aclaración. Existen otras clases de delitos donde no tiene injerencias el Tribunal Agrario, no obstante que se pueden derivar de juicios agrarios. Por ejemplo, si se causan daños y perjuicios, que rompieron cadenas, que se robaron el alambre, los postes, esos son daños, pero lo más probable es que eso sí los conozca el Ministerio Público del Fuero Común o la Fiscalía pues del Estado. O las amenazas o intentos de daño, atentados a la integridad, eso también los conoce el Ministerio Público, no es competencia del Tribunal Agrario. La violencia física o verbal no es competencia del Tribunal Agrario. Ese tipo de situaciones, vuelvo a insistir, se pueden derivar del pleito legal en materia agraria, pero en definitiva no es competencia, no le va a girar oficio el Tribunal Agrario al Ministerio Público. Ya es cuestión de que el perjudicado, el afectado, la víctima vaya y presente su querella o su denuncia directamente. Pues bien, retomamos el tema, el incidente criminal dentro del juicio agrario. Ya señalé primero 5 posibles conductas que le dan competencias a las autoridades penales. Señala el artículo 2 y el artículo 167 de la Ley Agraria, que es supletorio en materia agraria lo que es la legislación civil federal. Pues resulta ser de que el Código Federal de Procedimientos Civiles, en su artículo 141, repito, artículo 141 del Código Federal de Procedimientos Civiles, señala: cuando alguna de las partes sostenga la falsedad de un documento, se observarán las prescripciones relativas de las leyes penales aplicables. En este caso, si el documento puede ser de influencia en el pleito, no se afectará la audiencia final del juicio, sino hasta que se decida sobre la falsedad por las autoridades judiciales del orden penal, a no ser que la parte a quien beneficia el documento renuncie a que se tome como prueba. Cuando concluya el procedimiento penal, sin decidir si el documento es falso o no, el Tribunal de lo Civil concederá un término de 10 días para que rindan las partes sus pruebas sobre esos extremos, a fin de que, en sentencia, se decida sobre el valor probatorio del documento. En pocas palabras, ahí está citando un ejemplo. Cuando una de las partes presenta documentos falsos y la contraparte está seguro que es un documento falso, tiene la opción de esperar que en el juicio agrario, ahí en el Tribunal Agrario, mediante periciales se determine sobre la falsedad o falsificación del documento. O también tiene la opción que en cuanto lo integran al expediente, puede llevarse ese documento ante la instancia penal y allá acreditar que ese documento se ha falsificado y proceder respecto al delito que corresponda. Se tienen esas dos opciones.
Claro, cuando es un documento relevante, cuando es muy obvio que se ha falsificado, incluso me ha tocado en algunos juicios que el propio Tribunal Agrario le gira oficio, le da vista al Ministerio Público para que de inmediato se inicien las averiguaciones sobre ese documento falso. O, como sucede en la mayoría de los casos, el tribunal lo decreta falsificado, falso el documento, y en sentencia pues le resta cualquier valor y efecto legal. Ahí tenemos, entonces de esa manera se puede vincular lo agrario mediante un incidente criminal o incidente penal también llamado. Y esa clase de situaciones que les comento son reales, que ocurren en todos los tribunales agrarios. Aquí hago una pertinente aclaración. Si bien es cierto, no existen los incidentes 100% agrarios o con esencia 100% agraria, pues de acuerdo a la ley agraria, en teoría depuraron el procedimiento agrario allá los legisladores en 1992 para que los juicios agrarios fueran rápidos, sumarios. La realidad terminó imponiéndose y los juicios agrarios son muy, pero muy prolongados, lentos y largos. No tienen nada de sumario. Y eso que no existen los incidentes prácticamente. No incidentes agrarios, insisto. Porque sí existen incidentes de naturaleza civil, o digamos 100% civiles, y que se extienden a lo agrario. Por ejemplo, ese incidente penal en realidad es de naturaleza civil, ahí es donde se contempla, pero por la cuestión de la supletoriedad aplica también, puede aplicar en materia agraria. Aquí también abro otro paréntesis. Recordemos que los magistrados agrarios, 56 por lo menos en cada uno de los tribunales unitarios agrarios, pues algunos no comparten los criterios, algunos tienen sus propios criterios, algunos pueden que tengan la postura de decir yo no voy a abrir ningún incidente, tú arréglatelas por tu cuenta, tienes a salvo tus derechos, ve y hazlos valer ante la instancia penal o que tú consideres. Otros magistrados, porque también me constan, sí le entran, porque desde luego que se ofenden, que ellos la autoridad actúa de buena fe y que le quieran venir a ver la cara con documentos evidentemente falsos, y que esos documentos van a ser decisivos, van a ser trascendentales para el sentido de la sentencia. Pero resulta que también hay un problema con los abogados y las abogadas. Muchos se limitan a lo que dice estrictamente la ley agraria, que no dice mucho acerca de los incidentes. Ellos están a lo que textualmente diga la ley. Y pues entonces se cierran a las posibilidades de explorar, o tienen esa pereza mental de explorar, de darle forma a una situación delictiva que se suscita dentro de un expediente agrario, y llevárselo pues a la fiscalía como una especie de incidente. Incidente porque desde luego que vía promoción se puede plantear como tal, y el Tribunal Agrario está obligado a emitir una respuesta sobre esa cuestión que se plantea del incidente. Incluso cuando te pones a explorar lo que le falta al juicio agrario, es un mundo el que empiezas a descubrir. Esto me ocurrió cuando conocí lo básico de los derechos humanos y lo intenté relacionar con el juicio agrario. Fue todo un mundo el que se me abrió en lo personal como abogado, y de ahí empecé a experimentar, a combinar fórmulas entre los derechos humanos y el derecho agrario, entre el juicio agrario y la tutela judicial efectiva, y algunas fórmulas han resultado. Entonces así pasa pues con los incidentes. No se limiten a que si analizan los 200 artículos de la ley agraria, ninguno de ellos va a contemplar la cuestión del incidente penal o criminal. Sí existe. En lo personal los he hecho valer y sí son procedentes. El incidente, por cierto, puede ser a petición de parte o puede ser de oficio, como ya lo señalé.
de que se le dé parte al Ministerio Público, el actor, el demandado, quien sea la contraparte de quien ofreció un documento evidentemente falso o falsificado, puede pedirle al tribunal que le dé parte al Ministerio Público, o directamente lo pueden hacer, no tienen ningún impedimento legal, pues son instancias distintas, son cuerdas separadas, son pretensiones distintas. Bueno, allá es un delito y acá pues son pretensiones. Para presentar la debida querella o denuncia según sea el caso. Y un incidente puede detener el curso del procedimiento. Insisto, y más cuando es una prueba muy trascendental, muy importante, o lo pueden resolver en sentencia definitiva. Eso sí, pues si se desprenden elementos de que hay delito, ahí sí es obligación que se averigüe si se constituye o no. Para cuestión de algún fundamento legal, les recomiendo que consulten la jurisprudencia en materia civil, es la J/55, dictada en la 10ª época en diciembre de 2017. El rubro dice: suspensión del procedimiento civil o mercantil por virtud de la apertura de un incidente criminal o penal vinculado con aquel, es decir, con el juicio civil. Repito el rubro: suspensión del procedimiento civil o mercantil por virtud de la apertura de un incidente criminal o penal vinculado con el juicio civil o mercantil. Ahí está la lógica del incidente, y esa te la puedes traer y aplicar y hacer extensiva al juicio agrario. Para cerrar, recordemos pues que el tribunal es especialista en problemas de la tierra, la tenencia, la titularidad, la posesión, mientras que el Ministerio Público o el fiscal pues son los especialistas en delitos, y esos delitos pueden incluir cuestiones procesales de las que se desprende un delito, como declarar con falsedad, presentar documentos falsos, falsificar documentos, etcétera, etcétera. Es ahí donde se puede vincular lo agrario y lo penal dentro de un procedimiento. Así las cosas. Vámonos con el segundo video, va a ser breve. Enseguida nos volvemos a reconectar, no se vaya.